El pensamiento de esta mañana es hijos de destino. Siempre me llama la atención cuando la Biblia, cuando un hombre se está presentando, dice: yo soy fulano de tal, hijo de fulano de tal y hijo de fulano de tal. En la Biblia siempre se menciona eso. ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia? Que hay un patriarca detrás de ese hombre, detrás de esa persona. Él se presenta, da su nombre y dice: yo soy hijo de fulano de tal y de fulano de tal. ¿A quiénes menciona esa persona? Menciona a su papá, pero menciona a su bisa o tatarabuelo, que es, digamos, el primer hombre prominente o el primer hombre de quien tiene conocimiento de su descendencia, y dice: yo soy hijo de fulano de tal y hijo de fulano de tal, dándole una relevancia a la paternidad. Y esto a través del tiempo se perdió, porque en la sociedad en la que vivimos, muchas personas no quieren ni siquiera que les mencionen el nombre de su papá. Ese viejo, dicen, y otros epítetos horribles que se dicen acerca de un progenitor, ¿verdad?, al que le denominamos papá. Por eso entonces nadie dice: yo soy hijo de fulano de tal, ¿verdad? Yo me llamo así y no me acuerdo de mi papá, ni quiero saber quién es. Ese es algo muy triste y peculiar, ¿verdad? También me impresiona mucho cuando en la Biblia, por ejemplo, Dios le dice a Salomón: por amor a tu padre, le dice, por respeto y por honra a tu padre David, que era el bisabuelo de Salomón, le dice: por amor a tu padre David, yo voy a tener misericordia de ti. O sea que sí es importante la generación. O sea que sí es importante que tengamos hijos de destino. O sea que sí es importante que a través del tiempo nuestro nombre no desaparezca. Cuando nosotros recordamos a nuestros padres y estos, digamos, ya fallecieron, ¿de qué nos acordamos más? ¿De su fecha de nacimiento, de su cumpleaños, o de su fecha de que murieron? Eso habla mucho de quiénes fueron nuestros padres para nosotros. Nosotros nos acordamos de la fecha de muerte, ¿verdad? Este día murió mi papá, este día murió mi mamá. Los que tienen a sus padres que ya murieron, ¿verdad? Pero olvidamos la memoria de cuando nacieron, cuando celebraban sus cumpleaños. Eso habla precisamente del tipo de relación que hoy tenemos. Para poder criar hijos de destino, los padres tenemos que prepararnos para poder ayudar a nuestros hijos a que crezcan y encuentren su destino. Yo quiero llevarlos entonces a varios aspectos, pero quiero iniciar haciendo una pequeñísima exégesis de un versículo que lo he leído muchas veces y nunca lo había interpretado o entendido de esta manera. Acompáñenme a Mateo 18:10 y con esto voy a iniciar. Mateo 18:10. Y hagamos así brevemente una pequeña exégesis, una interpretación rápida de este versículo. Mirad, dice aquí el versículo, y son palabras de Cristo, porque están escritas en rojo en algunas Biblias. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Jesús está hablando de un niño aquí. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo, dice Cristo, que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Este versículo, cuando lo leemos así a simple vista, parece que no dice nada, pero al
meternos un poquito a indagar, lo que Jesús está diciendo es: tengan mucho cuidado cuando ustedes menosprecian o tratan mal a un niño. Este niño puede ser su hijo, su sobrino, su primo, quien sea. Ese niño, un niño de la calle puede ser, un niño que está vendiendo ahí en una esquina, limpiando parabrisas, un niño de la escuela dominical o un niño de la iglesia, un niño del mercado, cualquier niño que sea. Tengan mucho cuidado de la manera como lo tratan, porque parece ser que hay ángeles asignados al cuidado de los niños. ¿Escuchó eso que le dije? Parece ser que hay ángeles asignados al cuidado de los niños. Hay ángeles que están velando, y estos no son cualquier ángeles, no son cualquiera. Dice Cristo que estos ángeles, que son los ángeles de los niños, dice que están siempre viendo el rostro de Dios. O sea que son ángeles que están cerca de Dios. Están todos los días viendo la cara, el rostro de Dios, dice. O sea, en la presencia de Dios. Lo que quiere decir que si estos ángeles que han sido asignados al cuidado de estos niños ven a un adulto tratando mal a ese niño, esos ángeles están cerca de Dios, le pueden poner el dedo. Le pueden decir: mira, allá hay un fulano, vieras cómo trata a su hijo, vieras cómo trata a los niños. Se metió de profesor y vieras, no tiene paciencia con los niños. Se metió a dar clases de escuela dominical y no tiene paciencia, no tiene amor por los niños. Se metió a tener hijos y no los quiere cuidar, no quiere ser responsable. Muchos padres irresponsables han pagado y están pagando las consecuencias de su irresponsabilidad. Esto es bien difícil de decirlo, pero es una verdad. Entonces, quise iniciar con este versículo para que veamos la relevancia que Dios le da a los niños. Entonces, ¿cómo me preparo yo como papá? ¿Cómo me preparo yo como padre para criar niños, hijos con destino eterno? Con un destino que vaya más allá de lo que yo quiero realmente. Entonces, quiero llevarlos así rápidamente algunos conceptos que tengo aquí para compartir con ustedes. Primero, debemos de entender que Dios le pone un gran valor a nuestros hijos, a los niños. Dios le da un valor tremendo a los niños. Y la Biblia dice en el versículo 14 de Mateo 18, manténgalo ahí, dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Jesús está poniendo la parábola en Lucas 15 de una mujer que perdió una moneda. Y para Jesús esta moneda tenía un gran valor. Él está diciendo que cada pequeño tiene un valor grande. Una dracma era el salario de un mes. ¿Qué pasa si usted, por ejemplo, trabaja todo el mes y le roban o se le pierde el salario del mes? Usted no va a poder pagar colegio, no va a poder pagar agua, luz eléctrica, ¿verdad? No va a poder comprar comida, no va a poder pagar el colegio de los niños, de sus hijos, no va a tener para los pasajes, para irse a trabajo o para la gasolina del vehículo, porque perdió su salario. Esta mujer perdió una dracma y Jesús dice: para mí esa moneda tiene mucho valor. Así tiene valor cada pequeño. Y posterior a esa parábola, Jesús habla de la oveja perdida. Pero este tiene 100 ovejas, se le perdió una. Dice: pero una no es ninguna. Esto habla de la relevancia que le da el pastor a una oveja. Dice: pero le quedaron 99, sí, pero se le perdió una, y dejó las 99 y fue a buscar a la que se le perdió, porque para Jesús todas las personas, incluyendo los niños, son valiosos y son importantes, son relevantes, dice él. Así que para mostrar a los adultos, Jesús les dijo de esa manera:
yo veo a las personas. O sea que Jesús le estaba dando un gran valor a las personas. Y veámoslo a través de todo el Nuevo Testamento. En Marcos capítulo 10, versículo 13, Jesús dice en la Biblia que bendijo a los niños. El versículo que acabamos de leer en la presentación de nuestros bebés ahora. Jesús hizo 4 cosas aquí en este versículo. Jesús se enojó. Jesús se enojó. Se enojó con los que menospreciaban a los niños y les impedían acercarse al Señor. Hay muchos pastores, grandes predicadores, hasta escritores de teología, que dicen que un niño no puede entender el evangelio, por lo tanto no tenemos que predicarle a un niño. Qué triste, que dicen no se le puede evangelizar a un niño porque un niño no entiende el evangelio. Pero un niño de 8 años puede entender el pecado y puede pecar. Y puede pecar deliberadamente. Y hay niños de 8 años que están atados a pecado ya. ¿Y cómo es que no van a entender el evangelio? Claro que entienden el evangelio y tenemos que predicarles el evangelio. Entonces Jesús se enojó. Lo segundo que hizo Jesús fue apartó a los discípulos y se acercó a los niños. Luego hizo que los niños vinieran a él y tomó en los brazos a los niños y les puso las manos encima y los bendijo. Y lo último que hizo Jesús fue ponerlos como ejemplo. Así que Jesús está diciendo que Él le da importancia a los niños. Paró la caminata que tenía, paró la enseñanza que estaba dando para poner como ejemplo a los niños. En Mateo capítulo 21, Jesús desea, dice la Biblia, la adoración de los niños. Jesús se enojó con los discípulos por la manera en que ellos consideraban a los niños. Los líderes también religiosos se enojaron con Jesús por causa de la opinión que los niños tenían de él. Miren lo que dice el versículo 19, el versículo 9 de Mateo 21. Dice que los niños gritaban: Hosana al hijo de David. Y los líderes, cuando escucharon esto, se molestaron tanto y mandaron a callar a la gente. Pero la gente seguía alabando a Dios, los niños seguían alabando a Dios. Y Jesús termina su intervención en el versículo 16 y dijo esto: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Jesús le encanta que los niños lo alaben. Ustedes se pierden de un gran privilegio los días lunes. Yo tengo un gran privilegio, porque el día lunes el colegio hace sus devocionales aquí. Y los días lunes vienen los chiquititos, los de prepa, los de kinder están aquí, y los de primer ciclo, ¿verdad? Es increíble cómo cantan esos niños. Es increíble. Ese fervor de los niños yo solo lo he visto en un lugar. Ese fervor de los niños solo lo he visto en un lugar, y no es en la iglesia, lamentablemente. Pero solo en un lugar he visto el fervor de cómo los niños cantan y alaban a Dios en sus devocionales aquí en el colegio. Solo en el penal he visto ese fervor yo. En el penal he visto un fervor para adorar a Dios. Esa gente alaba a Dios con cumbos, con ollas, con cacerolas, todo lo que se puede reutilizar, ellos alaban a Dios con un fervor, al punto que yo les he dicho en broma, ¿verdad? Miren, si yo pudiera sacar unos 50 de ustedes para que me le fueran a dar un entrenamiento a los hermanos de cómo se alaba a Dios, yo me lo llevaría para que los entrenen, les digo, yo les digan cómo se alaba a Dios. A Jesús le agrada que los niños lo adoren. En Mateo 18, volviendo, en los versículos del 1 al 5, Jesús también se identificó aquí con los niños. Los niños deberían saber quieren saber cómo ser lo más importante en el reino de Dios. Los discípulos le dijeron al Señor: Señor, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? ¿Quién es el más grande, Señor, en el reino de Dios? Y Jesús dijo las siguientes palabras: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me reciben. Así que lo que los padres hacen por sus hijos, se lo hacen a Jesús mismo. Cuando usted
Cuando usted lava la ropa de sus hijos, cuando no pueden lavarla, pues verdad, o sea, están pequeños. Cuando usted los baña, les hace comida, les pone una lonchera. Cuando usted lo va a traer al colegio, lo va a dejar al colegio. Cuando usted paga su colegiatura, cuando usted le pone un plato de comida, le pone zapatos, vestidos, un techo bajo su cabeza, todo lo que usted hace por su hijo es como si lo estuviera haciendo a Jesús. Como si lo estuviera haciendo a Jesús. Jesús también dice Mateo 18:6 que Jesús castigará a todos los que pecan contra un niño y lo hacen tropezar. Jesús dijo: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se enlace una piedra de molino al cuello y que se hunda en lo profundo del mar. O sea, Jesús está hablando aquí de un juicio. Entonces, ¿qué nos enseña Cristo aquí? Nos enseña a que Dios le pone un valor grande a los niños. Deberíamos de pensar como Jesús, el valor tan inmenso que le podemos a Dios. Yo fui al Bloom. ¿Qué día fui? No sé qué día fue, pero fui al hospital Bloom esta semana que pasó. Alguien me invitó a orar por un niño, una hermana de la iglesia. El niño se llama Tiago. Ay, hermano, yo ni siquiera pude orar. El niño está entubado, es un niño pequeño, como de 7, 6 años, con un montón de sensores por todos lados de su cuerpo, inconsciente, y solo temblaba el niño, se movía y estaba inconsciente, sedado completamente. Pero cuando vuelvo a ver a la unidad de cuidados intensivos, habían otros niños que estaban peor y más pequeños, y se me quebró el alma a mí. Solo me puse a pensar en esa mamá que estaba ahí. ¿Cuántos días tiene, hermana, de estar aquí? 22 días, me dijo, de estar con mi hijo aquí. 22 días. Viendo que a veces el doctor le da una mejora, a veces no. A veces le dice, mire, mejoró. A veces, mire, retrocedió la salud. Qué difícil. El valor que le damos a las cosas, el valor que le damos a las personas. Jesús ve con valor a los niños. Lo segundo que Jesús nos enseña es que el padre debe de incrementar el valor de su hijo. La madre, dice que toda madre reconoce el llanto de sus hijos. Dice que una mamá, cuando oye el llanto de sus hijos, pueden estar otros niños llorando, pero ella reconoce el llanto de su hijo. Y dice que los padres sienten orgullo al ver el éxito de los hijos. Pero la Biblia dice que los hijos le pertenecen a Dios. Dice el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que hasta nuestros hijos le pertenecen a Dios. Y la esperanza de los padres es que al ser solamente administradores de sus hijos, ellos tienen una gran responsabilidad. ¿Qué es un administrador? Pensemos en este concepto. ¿Qué es un administrador? Bueno, yo tengo una empresa, yo tengo un capital y se lo doy a una persona para que me lo administre. Y le digo, aquí hay $50,000. Necesito que inviertas en la bolsa, que hagas negocios, que hagas inversiones, y al cabo de unos años yo voy a regresar para ver cuánto ha incrementado mi capital. ¿En cuánto se incrementó mi capital? Eso es lo que hace un administrador. Un administrador incrementa el valor. Un administrador incrementa los bienes, incrementa el valor. Así que si la Biblia dice que nosotros solo somos administradores de nuestros hijos, Dios espera que incrementemos el valor de nuestros hijos. El valor de nuestros hijos debe de incrementarse exponencialmente y mucho más que nosotros. Y el reto nuestro debe de ser que nuestros hijos sean mejores que nosotros.
Ese debe de ser el reto de nosotros. Si usted solo puede decir coffee and donut en inglés, o solo único que puede decir es my name is, ¿verdad? Es todo lo que puede decir. Debe de procurar que sus hijos sean bilingües, que hablen inglés. Ahora, si usted ya habla inglés, entonces tiene que procurar que su hijo hable inglés, francés, italiano o mandarín, ¿verdad? Tiene que procurar que sus hijos lo superen a usted. Si usted tuvo un carrito ahí más o menos, tiene que procurar que sus hijos incrementen un patrimonio en su vida, que sus hijos sean mejores que usted y que mí, que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Incrementar el valor de nuestros hijos. Y yo estoy poniendo, por supuesto, estoy poniendo cosas materiales, pero esto va más allá de lo material. Así que hay quienes llaman, por ejemplo, a sus hijos accidente. Otros dicen que los hijos son un error. Otros dicen que los hijos son una oposición. Otros dicen que sus hijos son lo que hizo que se estancaran. Pero la Biblia dice que un día Dios va a pedir cuentas de ese administrador, porque le dio hijos para que los amara, para que los cuidara, pero que le pertenecían a Dios. Eran de Dios, no eran nuestros. Y debemos de incrementar el valor de nuestros hijos. El día que Dios nos pida cuentas, poder decirle: Señor, me entregaste un bebecito, me entregaste un bebé chiquito, indefenso, y hice de este bebecito un hombre de bien. Hice de esta niña una gran madre, una gran mujer, una gran persona. Hice todo mi mayor esfuerzo para incrementar el valor de este niño. Número 3, la Biblia dice que debemos, que los hijos están entre los regalos más grandes que Dios le puede dar a una persona. Oigan lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de Dios. La Biblia dice, Salomón dice que las almas vienen de Dios. Por lo tanto, cuando un papá y una mamá logran concebir un bebé y el espermatozoide se une con el óvulo, en ese momento hay vida, y en ese momento hay un alma que viene a poseer esa vida, microscópica en ese momento, pero es vida, es una vida. Y esa alma, como el alma es intangible, ahí hay una alma ya, aunque esa vida sea microscópica, ahí hay un alma ya, un alma. Por eso es que un aborto es algo doloroso, es algo difícil, porque es un alma. Así que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y en el Salmo 127:3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Así que Jesús bendice a los padres con regalos. Los más valiosos regalos que un padre puede recibir son sus hijos. Los hijos son el regalo más grande que Dios le puede dar a un matrimonio. Nadie más puede tener más gozo, consuelo, esperanza que en sus hijos. El salmista dice que la esperanza de un hombre está en sus hijos, y dentro de los regalos más hermosos que Dios le da a un padre son sus hijos. Verlos crecer, verlos desarrollar, estar ahí para ellos en los momentos cruciales de su vida, esto es muy importante. Si nosotros cambiamos la perspectiva y comenzamos a ver que los hijos están entre los regalos más importantes que Dios le da a una familia, entonces vamos a cambiar la idea, la imagen de lo que son los hijos. Como hay varias cosas que quiero mencionarles, voy a ir un poco rápido. Lo siguiente que tenemos que ver es que tenemos que hacer de nuestros hijos
que nuestros hijos sean personas fructíferas, fructíferas. Se cuenta la historia de un padre que él tenía tierras y cultivaba la tierra, pero sus hijos nunca se quisieron involucrar en la agricultura, y el papá dijo: bueno, está bien, ustedes estudien, prepárense, sean profesionales, pero un día estas tierras van a ser de ustedes, le dijo, y a mí me gustaría que ustedes siguieran el legado de la agricultura, aunque se dediquen a otras cosas también, pero me gustaría. Bueno, llegó el momento en que el padre murió y dividió la herencia, les dio la mitad cada uno de los terrenos de cultivo que él tenía. Cultivaba todo tipo de cultivos ahí, ¿verdad? Cereales, maíz, frijoles, arroz, otras cosas también. Entonces dividió, y los hijos dijeron: bueno, nuestro padre tenía un sueño de que él quería que nosotros siguiéramos cultivando la tierra, pero nosotros no sabemos nada de la tierra. Le dijo el hermano menor: bueno, pero sembremos algo, le dijo. Y entonces tomaron posesión, recibieron la herencia, y la Biblia dice que, y la historia dice, perdón, que el hijo mayor dijo: bueno, yo no sé nada de la tierra, lo que voy a hacer es que voy a estudiar un poco acerca de agricultura. Voy a leer algunos libros y voy a hablar con gente de experiencia para ver qué tipo de cultivos puedo sembrar. Y eso fue lo que hizo. Comenzó a leer libros, comenzó a estudiar, a ver videos, a prepararse. Y ya cuando sintió que tenía un poco conocimiento y había hablado con personas que sabían de la agricultura, decidió sembrar la tierra y dijo: bueno, voy a poner mozos. Yo nunca he estado acostumbrado a trabajar, pero ya tengo el conocimiento de cómo se produce una cosecha. Y el otro hermano simplemente dijo: yo me acuerdo que mi papá agarraba semilla y que la tiraba en el campo y ahí salía el fruto. Así que él lo que hizo fue ir y como loco tiró semilla por todo lado, esperando que algo pasara, ¿verdad? Con el tiempo ambas cosechas crecieron. Y por supuesto que la del hijo mayor, que investigó, que se preparó, que leyó, que estudió y que habló con gente que tenía experiencia, claro que esa cosecha fue más grande. ¿Cuál es mi papel como papá? Debo de prepararme para que mi cosecha sea más fructífera. Mientras más me preparo, mientras más conozco, el agricultor mientras más conoce de lo que es el cultivo, más produce. La producción de un terreno depende del agricultor. La producción de una tierra depende del agricultor, cómo trató la tierra, cómo trató la semilla. La producción de sus hijos depende de los padres. Los padres somos los responsables de hacer crecer el fruto en nuestros hijos. De la misma manera Dios encomendó a los padres para que los padres hagan crecer. ¿Qué va a implicar esto? Que vamos a ser incisivos en algunas cosas que queremos como padres. Entre más comprometidos como padres estemos en conocer, en crecer, en desarrollar, en madurar, mejor vamos a sacar el fruto de nuestros hijos. Mientras más nos preocupemos como papás de conocer las etapas del crecimiento de nuestros hijos, más vamos a entender cómo ayudarlos en las diferentes etapas que ellos van a tener. Ellos van a ir creciendo a través de diferentes edades, y en cada edad el papá tiene que estudiar. El papá tiene que averiguar cómo trato ahora que mi hijo es pequeño, que es chiquito, qué hago con él, cuando ya es un preadolescente, un adolescente, un joven, un adulto, ¿cómo hago? ¿Cómo trabajo con él? ¿Cómo trato con él? ¿Cómo le ayudo a que se desarrolle? Cuando un niño está pequeño es un error entonces que un papá, un niño de 5, 4 años, botó su vaso de leche y quebró el vaso, y el papá agarra un cincho y le pega duro, ¿verdad? Es un niño, sus dedos son pequeños, su mano es pequeña, primero no puede abrazar quizás todo el vaso, ¿verdad? Sus habilidades motoras no son perfectas, las de ninguno son perfectas, pues hasta nosotros se nos ha caído un vaso, ¿verdad?, de la mano y lo hemos quebrado.
Pero nosotros no nos pegamos con el cincho, ¿verdad? Porque decimos, nosotros compramos los vasos. Pero al niño sí le cae cuando quiebra un vaso, pero es un error, no es un pecado, es un error. Y a medida van creciendo, de repente el niño su ayuda va a ser, papá, no entiendo cómo sumar, no entiendo la resta, no entiendo la multiplicación. Y usted se va a sentar para explicarle, y usted como papá tiene que aprender a sumar, a restar, a dividir y a multiplicar. Para poder ayudarle tiene que prepararse. Tiene que prepararse. Hay una historia de un premio Nobel, de un hombre de color que se llama Joseph Fink. Dice esta historia que este hombre llegó a ganar un premio Nobel en medicina, porque fue en los años 60, fue uno de los neurocirujanos más excepcionales en Estados Unidos. Y dice él, yo no hubiera llegado hasta aquí sin la ayuda de mi mamá, dice él. Y su mamá no podía leer ni escribir, pero ella se preparaba. Ella oía cosas, indagaba, preguntaba, escuchaba, y a través de eso ella podía ayudarle cuando su hijo estaba en primaria, en secundaria, sin poder leer y escribir. Ella lo ayudaba. ¿Cómo le voy a ayudar a mi hijo en su universidad si yo apenas crucé 9º grado? Puede decir un papá. No se imagina cómo lo puede ayudar. No se imagina cómo lo puede ayudar. Cuando yo comencé a descubrir mi cuerpo y comencé a ver cosas extrañas en mi cuerpo y a sentir sensaciones en mi cuerpo, en mis 14, 12 años, yo hablé con mi mamá. Hablé de sexo con mi mamá y le pregunté cómo es eso, cómo se hace. Porque en la calle había muchas ideas. Y mi mamá se sentó conmigo, yo me acuerdo, mi mamá se sentó conmigo y me explicó. Y después de eso la salvequeada, ¿verdad? Si andas de novio y dejas preñada una bicha, ay, me dijo, yo te voy a dar hasta que se desangre las nalgas, me dijo. Ok, mamá, le dije, entendí. ¿Verdad? Me explicó, pero después, ¿verdad? Me hizo ver la responsabilidad de eso. Debemos de hacer crecer a nuestros hijos. Lo siguiente es que debemos de discernir que cada uno de nuestros hijos es diferente. Nuestros hijos son únicos. Los que tenemos más de un hijo nos damos cuenta que no solo son diferentes si es niño y niña, ¿verdad? Sino que son diferentes abismal en todo. Y es un error. Mire, uno de los gravísimos errores que nosotros cometemos con nuestros hijos es compararlos. Siempre hay uno que es desordenado y siempre hay uno que es bien ordenadito. Y dice, ¿por qué no aprendes a tu hermana? Mira qué ordenada en su cuarto. Mira a tu hermano qué ordenado. Siempre hay uno que es limpio y hay uno que es chuco, hermano. Siempre. Hay uno que es responsable y otro que es bien irresponsable. Eso siempre va a ser así. Hay uno que es calmado y otro que es bravo, es bélico, explota con todo. Siempre va a ser así. Son diferentes, son únicos. Son únicos. Y tenemos que ayudarlos con esas peculiaridades. No todos nuestros hijos tienen las mismas habilidades. No todos tienen las mismas debilidades. No todos tienen los mismos intereses. No todos tienen los mismos talentos. Si como papá sé trabajar con cada uno de mis hijos, sabiendo que son únicos, que son diferentes y que debo de trabajar con ellos de manera diferente, va a ser para mí mucho más fácil poder ayudarle a mis hijos para que sean más fructíferos, para que encuentren su destino más fácil y sea más rápida la manera como ellos se van a integrar a la vida. A muchos niños les cuesta. Yo he visto niños que lloran horrible cuando los dejan en el colegio, que es su primera vez en el kinder, y lloran, mami, no me dejes, y se agarran de la mamá y lloran horrible. Y he visto a unos que es todo lo contrario. Andate ya, aquí no puedes entrar, le dice, andate, le dice. El papá es el que está chillando
Y el niño dice, no, si, es que aquí no puedes pasar, y aquí yo estoy grande, dice. Y él solo se va para el kinder. Mis hijos fueron así, ¿verdad? Los que llorábamos eran nosotros, llorábamos. Y ellos, papá, y aquí ya no puedes entrar, yo aquí yo me voy yo solo. Tranquilos. Pero son diferentes, hermano. Hay algunos que les cuesta más desprenderse. Hay algunos hijos que bien temprano van a salir de casa y se van a formar y se van a arriesgar y van a ser osados. Y otros que van a llegar a 30 años, 35 y todavía en la casa, cóbrele renta pues, pero van a llegar. Y les va a costar a algunos casarse. Pero mira, yo me casé de 20 años, voy a tener 35, casate. Cálmese. Déjele su tiempo. ¿Cuántas cosas está luchando esa persona, ese joven, esa jovencita? ¿Cuántas cosas está luchando en su corazón? Bueno, habría mucho que hablar acerca de esto, pero lo siguiente es, debemos recordar que su ejemplo es la más grande enseñanza que le vamos a dejar a nuestros hijos. Los niños aprenden más por el ejemplo que por las palabras. Por supuesto que esto es una realidad, ¿verdad? En la escuela, en la casa, en la iglesia, en todos lados. El ejemplo es lo que realmente va a tocar el corazón de nuestros hijos. Un gran predicador dijo, prefiero ver un sermón que oír un sermón, dijo él. Spurgeon dijo, quiero ser el sermón que prediqué el domingo, dijo Spurgeon. Él quería ser el mensaje, quería ser el sermón. Habla del ejemplo, ¿verdad? Habla. En varias ocasiones nuestros hijos nos han observado cómo resolvemos problemas nosotros, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hacemos frente a una dificultad? ¿Qué hacemos frente a una escasez económica? ¿Qué hacemos frente a un pleito? Hay un libro, Padres de Éxito, creo que es de John Berecke, no sé si estoy en lo correcto, no me recuerdo muy bien, pero sí sé que este escritor, John Berecke, en su libro él escribe y dice, yo soy hijo de pastor. Él cuenta su historia de cómo él era hijo de pastor. Y dice que un día sus papás se discutieron tan fuerte, se discutieron horrible, que dice que él vio, cuando era un niño, vio que su padre le dijo, ya no te soporto, todo es pleito en esta casa, me voy de esta casa. Y dice que él abandonó la casa, agarró una mochila, metió ropa en la mochila y se fue de su casa. Y dice que él estaba llorando porque su papá se había ido de la casa. Como a las 4 de la tarde el papá regresó. Llorando el papá, pidiéndole perdón, abrazó a la esposa, abrazó a los hijos, les pidió perdón. Dice, Dios, yo no sé qué estaba pensando, estaba muy enojado, dice, y yo di vuelta en el tren, dice, por tantas horas reflexionando. Yo sabía que no me iba a ir para ningún lado porque no tengo a dónde irme, esta es mi casa, esta es mi vida, pero simplemente quería que mis ideas se ordenaran. Pero dice John Berecke, pero esto se clavó tanto en mi corazón que yo viví toda mi vida con ese sentimiento de abandono. Mi papá solo me abandonó un par de horas, dice él, pero jamás se fue esto de mi corazón. Dice, me costó tanto superar esto, dice, por un par de horitas que su papá se fue, pero el sentimiento quedó ahí. ¿Cómo resolvemos problemas? Cuando nos llega una cuenta y no tenemos cómo pagarla. ¡Qué desgracia! Esta vida es una miseria. Yo no sé cómo voy a hacer. Yo no te voy a pagar el colegio porque hay que pagar esto, mira. Hoy no nos vamos a hartar porque tenemos que pagar esto otro. ¿Cómo reciben eso los niños? Crecen en una incertidumbre tan grande. Mire, si usted va a renegar y va a gritar y va a murmurar, háganlo solito usted en su cuarto. Pero que sus hijos no le oigan decir ese tipo de cosas. O cuando llega una prueba difícil, un problema difícil,
Que ellos lo escucharan cantar y alabar a Dios y decir: Señor, te alabo y te bendigo, porque no sé cómo vamos a resolver este problema, pero hoy vamos a adorar tu nombre. Sus hijos van a entender que usted está dependiendo de Dios para resolver sus problemas económicos o sus problemas de salud. ¿Cómo reaccionamos ante esto? Y finalmente debemos de ser padres que provean para sus hijos. Si queremos hijos con destino realmente, destino eterno, debemos de proveer para nuestros hijos. Los padres tienen que proveer todas las necesidades de sus hijos: alimento, ropa, casa, seguridad, amor. Son las cosas más importantes que nuestros hijos necesitan. No necesitan iPad, no necesitan celulares, ahorita no. Y cuando estén grandes, si quieren que se lo compren ellos, usted no tiene que comprárselos. Pero es más fácil darle un iPad. Por eso es que les compramos iPad, porque sentimos que nos liberamos de nuestros hijos. Y pasan ahí en el iPad, en el celular, en la computadora, y nosotros podemos descansar. Por eso es que les compramos esas cosas. Pero esas no son cosas vitales que ellos necesitan. Necesitan alimento, necesitan ropa, necesitan una casa, seguridad, amor. Yo crecí siendo un niño inseguro con el tema de la vivienda. Si hay un tema que a mí me torturó la vida y que el diablo me agarró de las narices y me hizo de un lado para otro, fue el tema de la vivienda. Bueno, mi esposa sabe todo lo que yo sufrí con ese tema, porque yo tengo presente en mi cabeza cuando el dueño de la casa donde mi mamá alquilaba llegaba todos los días a gritarla y a decirle todo tipo de malas palabras y de introperios. Vieja aquí, vieja allá, vayas, esta es mi casa, salga. Mi mamá llorando le decía: deme tiempo, don fulano. ¿Cómo me voy para la calle con mis hijos? Deme tiempo. Mi mamá no hallaba dónde irse. Y por meses ese señor llegaba todos los días a gritarla y a ultrajarla. Yo era un niño de 8, 9 años. Mis hermanos eran más pequeños, mis hermanos no se acuerdan, pero yo me acuerdo perfectamente ver llorar a mi mamá desplomada sin saber para dónde ir, con 3 hijos y un montón de chunches. ¿Para dónde nos íbamos? Yo ahora de adulto me pongo a pensar y digo: Señor, qué duro debió ser para mi mamá sola, sin saber. Bueno, no se había vuelto a casar en ese momento todavía mi mamá. Estaba sola, con deudas, porque mi papá la había dejado endeudada sobre todo, ¿verdad? Con una deuda que le tocó pagar. ¿Y cómo hacía? Los negocios iban mal, ella tenía su negocio, pero estaban quebrando los negocios. Frustrada, llorando, desplomada. Entonces yo, cuando tuve uso de razón, una de mis metas era: yo a lo más pronto posible tengo que tener mi casa. Y fue un trauma, hermano, ir a todos los bancos de este país a que me prestaran 45,000 pesos chucos y nadie me los prestaba. Porque era pastor y los pastores no son sujetos de crédito. Los pastores son malacates, no pagan. Ningún banco me quería prestar un peso partido por la mitad. Y yo lloraba y me frustraba y decía: a mí no me va a pasar esto que le pasó a mi madrecita, yo no voy a sufrir por esto. Entonces, nosotros tenemos que darle este tipo de seguridad a nuestros hijos. Tenemos que darle este tipo de seguridad, de alimento, de ropa, de calzado. Todas las inseguridades que usted como adulto tiene ahora son producto de cosas que pasaron en su niñez. Todas. Si usted es un comprador compulsivo, es porque tuvo escasez de niño. Cualquier cosa que ahora le está afectando su vida. Cuando hablo de un comprador compulsivo, es alguien que compra cosas que ni necesita, que no va a usar, que siempre anda buscando las ofertas y compra las ofertas, pero no las necesita.
Está bien comprar una oferta cuando usted la necesita, pero cuando no la necesita, no la necesita. Debemos proveer estas cosas que son vitales para nuestros hijos. El esposo es un padre de éxito. Oigan esto que voy a decir. El esposo es un padre de éxito cuando provee para las necesidades de su familia. Considérese un gran padre y un gran esposo si usted lleva alimento a su casa, le compra ropa a sus hijos, les pone un techo bajo su cabeza, les da seguridad y les da amor. Siéntase un padre exitoso y está haciendo un buen trabajo si usted cumple con esas cosas. Cumpla con esas cosas y considérese un padre exitoso. La madre es el aliento, el amor, la calidez. Ser amado por ella significa sentirse vivo, sentirse enraizado a una casa. La necesidad de ser cuidado, la necesidad de ser protegido viene del padre. Él le da esa seguridad a sus hijos de sentirse protegidos, de sentirse seguros en un ambiente. Yo tengo un gran amigo, con esto voy a terminar. Tengo un gran amigo pastor. Él tiene para los conocedores, tiene un Toyota Corona, no Corolla, sino Corona. Solo para conocedores. Ese carro es un monstruo de carro. Es una belleza de carro. Fue un carro de lujo en su tiempo. Años 80, 70, 80. Ya no se produjo ese carro. Y él, su papá cuando murió, le dijo: a vos, hijo, te voy a dejar el carrito que tengo, le dijo, del 80. Porque vos, le dice, es el único que me ayudabas a lavarlo. Porque él, con el son de querer aprender a manejar, le decía: papá, ¿me vas a enseñar a manejar el carro ahora? Si me lo lavas, le decía. Sí, yo te lo lavo. Y se lo lavaba, lo lustraba, lo dejaba impecable, con tal de una media horita de ir a aprender a manejar. Y aprendió en ese carro. Él tiene la capacidad de comprarse un Mercedes. Es un hombre muy bendecido. Pero anda en su carrito y lo anda impecable. Un Toyota Corona. Lo anda impecable y me dice: cada vez que me subo a este carro me recuerda a mi papá, me dice, que mi papá me regaló este carro. Yo no ando a pie porque él me regaló. Esta es una belleza de carro, me dice. Y ya él presume su carro, abre la cajuela y me enseña el motor. Mira, este motor es una belleza, ya no hacen estos motores. Es verdad. Y no me está presumiendo el carro, porque si quisiera presumirme un carro, me presumiera un BMW, un Mercedes. Me está presumiendo a su papá. Me está hablando de su papá. Nuestra meta debe de ser que el día de mañana nuestros hijos nos presuman y digan: mi papá hizo esto por mí. Nunca olvido el día que mi papá hizo esto por mí. Nunca olvido el día que mi papá me marcó positivamente esto en mi vida. Debemos de ser padres que le dan estas cosas básicas a sus hijos. Ellos no están esperando cosas de marca ni cosas de lujo. Ellos están esperando que les demos lo que ellos necesitan realmente. Y eso va a ser una gran bendición para ellos. Por eso tenemos que criar hijos con destino eterno. Y esa es nuestra responsabilidad. Nunca olviden que hay un ángel que está rostro a rostro con Dios. Y ese es un ángel que cuida a los niños. Y si nosotros no estamos haciendo un buen trabajo, nos van a poner el dedo ahí arriba y nos puede ir un poquito mal si no hacemos un buen trabajo. Dele un buen aplauso al Señor.